Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio y seguimos avanzando en este mes de noviembre, y esto nos hace recordar el gran compromiso que dentro de poco estaremos asumiendo nosotros, una fiesta de regocijo, de adoración a Dios. Es el gran día de la ofrenda de gratitud, establecida para el sábado 16 del mes de diciembre, donde todos estaremos participando de ese acto de adoración a Dios con nuestra ofrenda de gratitud. Misión en favor de los poderosos es el tema que estaremos abordando en este día, por lo que hacemos de inmediato un llamado para que busque su Biblia, su guía de estudio. Es nuestro eslogan. Bajo la dirección del poder del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios, dando continuación a lo que estamos viendo durante toda esta semana, la semana número 9 de la guía de estudio, donde estamos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés. Misión en favor de los poderosos, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento, Mateo 16, 26. ¿Qué aprovecha al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Mateo 16, 26. Texto a memorizar. Aquí es un honor, un placer saludar una vez más al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Qué bueno es encontrarnos un día más y agradecerle a Dios por este privilegio que nos da de estar vivos, movernos y crecer un poquito más cada día en el conocimiento de su palabra y en el servicio a los demás. Creo que mejor dicha y ventura no podía tener en este maravilloso encuentro que tenemos cada día al estudiar las lecciones, la guía de estudio de este trimestre. Realmente es un privilegio, es un compromiso y una responsabilidad, como ya hemos dicho, y la aceptamos con toda entereza, con el amor que Dios nos da por su gracia y por su misericordia. Así que, hermano y hermana, sigamos adelante, no nos detengamos y mantengámonos firmes, confiados y entendidos de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros y lo que aún hará todavía más. Así que vamos a orar para seguir adelante en nuestro estudio. Maravilloso Dios, excelso Padre, te damos infinitas gracias, porque este privilegio lo atesoramos, lo tomamos, pero solo puede llegarse a ser una realidad si cumplimos con esta responsabilidad conforme a tu santa y divina voluntad. Por eso queremos que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine y nos mantenga anclado de tal manera con el cielo para que podamos transmitir su conocimiento, porque eso hemos aprendido. Que lo mismo, que lo propio se vea y se repita en cada una de las personas que nos escuchan. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Misión en favor de los poderosos. Pastor, usted recordará que mientras estábamos estudiando días pasados, hacíamos mención de varios personajes. Sí. Entre ellos estaba mencionando a Nicodemo, acompañadito ahí también de José de Arimatea, un hombre poderoso, rico, que se identificó con Jesús en el momento cuando fue llevado a la cruz y bajaron su cuerpo, pues él lo reclamó y lo llevó a una tumba, a un lugar donde él había preparado especialmente para él, y Jesús ocupó esa tumba. El caso de Zaqueo y otros grandes poderosos que lograron encontrarse con el Señor Jesucristo, a excepción del joven rico que, aunque le conoció como Jesús Salvador, pues decidió quedarse con su riqueza y olvidó el llamado que Jesús le hizo a la salvación. Jesús sabía cómo
hacerse amigos poderosos. Muchos de ellos lo admiraban, lo respetaban, y al mismo tiempo también muchos despreciaban a Cristo. Los poderosos de la Biblia que acudieron a Jesús en busca de ayuda, seguramente sintieron que Él se preocupaba por ellos. Además, muchos de los ricos y los poderosos no acudieron abiertamente a Jesús de inmediato, esperaron hasta estar seguros de que Jesús fuera realmente el Hijo de Dios. Ese fue el caso que nosotros estaremos analizando en el día de hoy, como lo es el caso de José de Arimatea. Mencionar que Nicodemo fue uno de ellos, pero hoy vamos a detenernos a ver un poquito más acerca de José de Arimatea. Cuando nosotros analizamos el texto bíblico, nos damos cuenta que se describe a José de Arimatea como un miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, según el capítulo 15, versículo 43 del Evangelio de Mateo. Lucas añade que era un varón justo, bueno, y que no había consentido en los acuerdos y en los hechos en relación con la crucifixión y el apresionamiento de Jesucristo. También Juan dice que José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Es importante entender que tanto Nicodemo como José de Arimatea trabajaron en conjunto para los preparativos para el entierro de Jesús. Note que José de Arimatea cede su tumba y Nicodemo va por otro lado y compra las especias aromáticas. En el proceso de este diálogo que posteriormente encontramos entre ellos, para que las cosas se hagan y se realicen en el contexto antes de que entre o despunte el día de reposo. Debemos entender también que cuando se habla de José de Arimatea, debemos verlo de un punto de vista que nos lleve a ubicar específicamente el lugar, porque Arimatea era la palabra griega que se utilizaba para Ramá, y habían varias aldeas para aquellos tiempos, en aquel momento, que eran conocidas con ese mismo nombre, pero aquí, en el caso Arimatea del Nuevo Testamento, no se sabe exactamente a cuál de ellas se refiere directamente, ya que no se puntualiza. En el caso de José, añade que Nicodemo en cooperación y junto con José fueron los que se hicieron cargo en la parte de la inversión para que se llevara a cabo el entierro de Jesús. Debemos ver a la luz de la Biblia cómo se ve y cómo se presenta en esto que estamos hablando. Ahí hay varias citas de los evangelios en paralelo, tanto Mateo 27, 57 al 60, Marcos 15, 43 al 47, Lucas 23, 50 al 53 y Juan 19, versículos 38 al 42. Pastor, escoja ahí la que más entienda que puede aportar en este énfasis. Bueno, no, vamos a leerla toda. Ok, de acuerdo. Vamos a leerla toda. Yo voy a empezar con la de Mateo, usted sigue con la de Marcos. Intercalado, uno y uno. Claro, okay. Para que tengamos una visión clara de quién era José de Arimatea y cómo impresiona a cada autor de manera diferente la obra que este hombre hizo a favor de Jesús. Mateo 27, 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Marcos 15, 43 al 47 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana
y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, los versículos 50 al 53, nos dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Oigan esto: este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Juan 19, 38 al 42 nos dicen: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pastor, definitivamente por eso es que nosotros recomendamos a su servidor de manera muy particular, cuando veo que en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, se hace alusión a una historia, me gusta hacer comparación porque uno se va enriqueciendo. Aquí Juan dice que este hombre era un hombre muy devoto, era seguidor de Jesucristo, pero secretamente por temor a los judíos, y hace mención también de que hubo una obra como en conjunto entre el otro rico que tuvo el encuentro con Jesús de noche, llamado Nicodemo. Ahí hace mención, claro, Juan. Estaban unidos en el mismo propósito. Y los otros evangelios van destacando siempre alguna parte importante. Nosotros decimos, los evangelios, señores, jamás se contradicen, se complementan. Así es. Juan, Mateo fueron testigo ocular, hacen una descripción exquisita de lo que pasó allí, en tanto que Lucas y Marcos, como fieles investigadores, periodistas, hicieron un trabajo periodístico también de primera y empiezan a informar todo lo que tiene que ver de José Arimatea y lo que hizo en este sentido con Jesús. Reitero, me llama mucho la atención la descripción que hace Juan, donde describe que José de Arimatea, igual que el mismo Nicodemo, tenían como cierto temor por el accionar de los judíos en su contra cuando se identificaban con un seguidor de Jesucristo, porque ambos, tanto Nicodemo como José de Arimatea, eran miembro del Sanedrín. Y ese Sanedrín era una cosa terrible, que había que tomar miedo cuando esa gente daba algún tipo de decisión en contra de alguien. Amigos y hermanos, seriamente analicen esto de manera pausada para que tomemos la riqueza que hay detrás. No la riqueza material, sino en cuanto al conocimiento que nos aporta. Noten, es importante detenernos un poco, analizar de manera más pausada el relato. En paralelo, las lecturas que hicimos, de hecho hay un autor, pastor Scrogin, amigo, que escribió un libro llamado Los 4 Rostros de Jesús, haciendo referencia de los 4 evangelios. Sí. Y hacer lo que nosotros estamos tomando en cuenta ahora nos identifica en profundizar lo que Dios quiere que aprendamos. Noten que tanto José de Arimatea como Nicodemo habían sido intencionalmente excluidos de los juicios de Jesús ante el Sanedrín. ¿Por qué? En ocasiones anteriores ellos habían hablado a favor de Jesús
y habían impedido la realización de planes que se estaban gestando, se querían hacer en contra de Jesucristo. Y ellos se habían opuesto directamente a esto y habían presentado con algún tipo de argumento convincente para que no se tomara en consenso una decisión. Entonces, ¿qué hicieron? Los sacaron, los excluyeron de las comisiones que deliberaban las propuestas que finalmente llegaron a aprobarse, aunque significaba esto no reconocer los derechos que cada quien o le correspondían. Lo que vemos en José de Arimatea, lo que vemos en Nicodemo, específicamente Nicodemo, noten ustedes como lo analizamos anteriormente, 3 años atrás hubo un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro con Jesucristo, en el plan de salvación que Jesús le relató y lo que le citó del Antiguo Testamento en relación con el episodio cuando Moisés Dios mandó a que se pusiera la serpiente en un asta para que todo el que la mirara fuese sano. Ahora vemos cómo él encuentra todo esto, su cumplimiento en Cristo. Y parte de lo que ahora se ve como resultado es que estos hombres de renombre, estos hombres de poder, estos hombres de riqueza, hicieron por Jesús lo que ningún otro podía hacer estando en una situación diferente. Me explico. Ninguno de los discípulos podían venir ante Pilato a pedir cuerpo. No, de hecho, déjeme decirle, pastor, que aunque José de Arimatea era rico, tenía poder, la descripción que hace Marcos cuando investigó es que él entró osadamente. Osadamente, usted se va al significado bíblico del término osadamente, le va a decir qué es lo que significa. Le está diciendo que a riesgo de su propia vida. Era un acto heroico, un acto valeroso, y entonces de esa manera entró José de Arimatea con audacia, con el riesgo de su propia vida, para pedir el cuerpo de Cristo. O sea que no importa quién fuera, en este caso si fuera rico o no, bregar con un loco, como era el caso de Pilato, que alguien que literalmente era un loco, tenía un interés desmedido en el poder. Sí, era un loco con el asunto del poder. O sea, él hacía cualquier cosa para mantenerse en el poder, porque en un momento determinado él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y entonces, para mantenerse en el poder, él decidió mandar a crucificar a Cristo para congraciarse y lo que implicaba, y para no perder el poder. Fíjese que los judíos le dijeron: si no haces esto, no eres amigo del César. Exacto, y él se mantuvo. Yo le hago una pregunta a usted ahora. A ver. Si el texto bíblico que José de Arimatea entró osadamente, y ustedes vienen analizando junto a nosotros lo de la posición, las personas en esferas de poder y todo eso. El que está en el poder, decimos, con mucha referencia a la cita que la gente hace, el poder es para usarlo. Es para usarlo, claro. El que hace el mal con el poder no tiene medida. Cuando lo hace atento al poder. Uh-huh. El que hace el bien con el poder también usa en un buen camino el poder que tiene para servicio sus influencias. Sus influencias. José de Arimatea, para poder proceder de esta manera, debió tener de presupuesto, de presuposición en su mente, que algo diferente se iba a hacer con el cuerpo de Jesús. Esa es una inferencia que estoy haciendo. Uh-huh. Y esto podría llevar a que se dilate más el proceso que debía hacerse por cuestiones de cómo ellos fueron excluidos y lo que se planificó. Pero fíjese cómo él, estando en la posición en la que ellos estuvieron, ellos se pusieron de acuerdo en hacer por el maestro, porque ya ahora, con esto que sucedió, Nicodemo, José de Arimatea reconocieron que Jesús era divino, ya era el enviado, aquel que debía rescatar al pueblo de sus pecados, y con este tipo de muerte, mucho más aún, a todos atraeré a mí. Uh-huh. ¿Y quiénes vinieron? Los hombres de poder, claro, gentes de influencia. Y eso es lo que queremos acotar aquí ahora, pastor y amigos. Hace un tiempo nosotros estábamos diciendo que Jesús trabajó con la gente de poder. Claro. Y ahí lo vemos. Tan pronto
nosotros analizamos de cerca el ministerio de Jesús, empezamos a encontrar que Jesús no excluyó ningún estrato social. Le voy a decir, cuando Jesús empezó su ministerio, Él empezó a codearse con gente que podían establecer económicamente la obra que Él deseaba hacer. Oh, pero miren quiénes financiaron la obra misionera Juan, de Jesús. Los pescadores que estaban allí, con eso fue que Él empezó, con eso fue lo que empezó. Y aunque alguna gente han llegado a pensar que los discípulos todos eran pobres, no. Hay que pensar que Juan, su hermano Pedro, ni Pedro no eran pobres. Tenían su... La industria pesquera. De acuerdo a algunos autores que he escuchado, que eran muchachos de poder. O sea, la obra de Dios necesita recursos. Así es que, amigo, que si nos está escuchando, si usted es una gente de poder, no espere, como lo hizo José de Arimatea, después que Jesús murió, entonces puso su dinero y su poder a servicio de la obra de Dios. Y que es oportuno que... Lo mismo que Nicodemo, le conoció temprano. Nadie de los discípulos, ninguno de los discípulos podía hacer eso que ellos hicieron, porque no estaban en esa esfera de poder. No estaban dentro del estaban en esa esfera de poder. Y Dios llama a hombres y mujeres que se han preocupado por el Maestro en el justo tiempo que Dios quiere. Esta obra debe realizarse y han sido recipientes de los dones celestiales para su administración, para su uso, para gloria de Dios y a favor ¿de quién? Del prójimo. Es así. Y ha sido un privilegio como familia, como preparación, como adquisición lícita y buena. Es bueno valorar y reconocer eso, porque no a todos Dios le da esa capacidad, no a todos Dios le da esa virtud de administrar los recursos a gran escala, de tener un renombre y que no sean imbuidos y que sean esclavizados, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice Santiago. No está diciendo ahí que tener dinero es malo, no, al contrario, los dones de Dios a los hombres y mujeres de riqueza, bien administrado, puesto a la causa del Maestro, es una bendición, pastor, para Dios y para el mundo. Yo quisiera repetir una vez más la idea. Usted, amigo de poder, de dinero, y cuando hablamos de poder, dinero, estamos hablando de influencia. Así es. ¿Cuántas personas ahora mismo nos están escuchando que pertenecen al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, funcionarios de gobiernos, o quizás grandes empresarios que están escuchando esta lección? Familia de renombre. Nosotros queremos decirle que después que la gente se muera, el dinero se queda. Y entonces, si el Señor nos ha dado esa gran bendición de ser gente de influencia, de poder, de dinero, vamos a utilizar ese dinero, esa influencia para la causa de Dios. Siga creciendo, señores, porque Dios ha llamado a los ricos, a los pobres, a los poderosos, como decíamos con anterioridad, quizás al que no tiene mucha cosa, para darle esperanza, pero como el joven rico se negó a depositar parte de su dinero para el crecimiento de la obra, no vamos a caer nosotros en ese error. Y quisiéramos recordar siempre a los poderosos de esta tierra: no esperemos cuando ya el dinero no tenga mucho valor. Ahora que tiene mucho valor y que la riqueza puede realizar gran trabajo para la obra de Dios, debemos depositar ese dinero para la causa de Dios pueda seguir creciendo, y eso es lo que Dios espera de los grandes y poderosos de esta tierra. Noten ustedes, mis queridos, que José de Arimatea y Nicodemo no habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía, pero sabían que este paso los habría excluido del Sanedrín, y realmente ellos esperaban protegerle con su influencia en el concilio. ¿Cómo lo hicieron, pastor y amigos? ¿Cómo lo hicieron? Por eso, posteriormente, ustedes notarán que fueron excluidos. Durante un tiempo, ellos, aparentemente, los sacerdotes, junto a sus planes y demás allegados, tuvieron éxito, aparentemente. Sin embargo, en su ausencia, Jesús había sido condenado y había sido entregado para ser crucificado. Ahora que había sido muerto, ellos ya no ocultaron más esto, sino que resueltos, pastor, hubo un acuerdo entre estos hombres de poder para echar adelante la causa en ausencia del Maestro. Ahora, cuando ya muere,
y ven que su maestro, de quien fueron discípulos, a quien aceptaron y reconocieron como divino, entonces ahora esto tiene un cumplimiento mayor. Necesitamos que un poder se posesione de nosotros ahora y nos conmueva a tener diligencia y fe ferviente. Entonces, bautizados por el poder, el Santo Espíritu, tendremos a Cristo, la esperanza de gloria, formado en nosotros. Entonces exhibiremos a Cristo como un objeto divino de nuestra fe y nuestro amor. Hablaremos de Cristo, oraremos a Cristo y aceptaremos a Cristo. Alabaremos su santo nombre, presentaremos ante el pueblo sus milagros, su abnegación, su sacrificio propio, su sufrimiento, su crucifixión, su resurrección y su ascensión triunfal. Estos son los temas inspiradores del Evangelio para despertar amor y fervor intensos en el corazón. Maravilloso, pastor y amigos, maravillosos. Amén. Yo creo que desde la posición donde nos encontramos, una posición de influencia, de poder, otros no. Y la lección de esta semana pues nos está hablando específicamente sobre grandes personalidades de poder. La lección pasada hablaba de la esperanza de los pobres, de los enfermos, y ahora entramos ahí en esta semana para recordar a los poderosos y los influyentes de esta tierra que Jesús está interesado en su salvación. Y si ya usted aceptó la salvación que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, ahí está el ejemplo de José de Arimatea y Nicodemo, que se unieron para fortalecer la obra de Dios. Es nuestro anhelo, nuestro deseo de que esto pueda ser real en cada uno de los hermanos y amigos que estudian con nosotros, que son, por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de llegar ante ustedes, y es nuestro anhelo y deseo de que eso se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por estas lecciones impresionantes. Esperamos que nos dé la capacidad de poder asimilar estas grandes verdades y poner en práctica lo que cada día aprendemos, y que el Espíritu Santo nos impresiona. Continúa con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.